Todo, comenzamos. Quiero meterles un poquito en la época. En la época de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Meir Baal HaNes. Tres grandes. Una vez más que vean la pantalla se las apago. Tres grandes Jajamim en una sola época muy marcada, y se los digo así como introducción: en momentos difíciles y de crisis, que la llama casi se está apagando, si no hay gente importante que la sepan cuidar, que la sepan resguardar para las generaciones que entran, nosotros no existiríamos hoy. Y uno de los momentos de crisis mayor a nivel judío religioso era después de la destrucción del segundo templo. Una época muy difícil. Quiero meterles un poquito en la época para que entiendan la gran dificultad que tenían estos jajamim, cuidando que la llama no se apague. En primer lugar, fuimos invadidos por el Imperio Romano, un imperio bastante cruel, que la negación judía a la filosofía romana y a los derechos que querían los romanos imponernos, creó una resistencia judía al gobierno romano. La resistencia que causó mayor enojo romano, mayor soldados, mayor desgracia. Nosotros de nuestra parte queríamos cuidar el templo, cuidar la vida judía, cuidar la libertad. El problema era que carecíamos muchísimo de méritos, porque cuando empiezan las peleas internas entre los Yehudim, perdemos crédito, perdemos el derecho que se realice con nosotros milagros. Y la época pre-destrucción es una época de mucha rivalidad interna judía. Hay muchos grupos, todos contra todos, y eso nos quitó el privilegio de vivir milagros. A raíz de la destrucción, uno de los líderes más importantes que existe en esa generación es Rabbi Akiva. ¿Cuál es su misión de Rabbi Akiva? La misión de Rabbi Akiva es cuidar la Torah lo más que se pueda. Ese cuidado que Rabbi Akiva intenta realizar es a través de crear 24,000 alumnos, todos alineados, todos estudiando, todos siguiendo la voluntad divina. En esa época ambulan por allá dos jóvenes, Rabbi Meir Baal HaNes y Rabbi Shimon Bar Yochai, entre otros. Lamentablemente, los alumnos de Rabbi Akiva fallecen. Ya les dije que hay dos opiniones por qué fallecieron los alumnos de Rabbi Akiva. Otra vez, en esa época Rabbi Akiva está intentando guardar la Torah a través de los 24,000 alumnos de él. Ya les dije que hay dos motivos por qué fallecieron los alumnos de Rabbi Akiva. Dos opiniones que pueden juntarse, es difícil saber. Una, los alumnos de Rabbi Akiva de repente fallecieron en una pandemia. Dos, se los dije una vez, Rabbi Akiva apoyó la rebelión
de Bar Kokhba contra los romanos. Y sus alumnos fueron parte de los soldados que se alistaron para guerrear contra los romanos y todos ellos murieron. Insinuado, según algunos comentaristas, en lo que leímos de la Agadá. ¿Se acuerdan la Agadá? Todos los Jajamim fueron la noche del Seder a pasarla en Bnei Berak con Rabbi Akiva. ¿Por qué fueron todos los Jajamim a Bnei Berak? ¿Por qué fueron todos los Jajamim la noche del Seder a estar con Rabbi Akiva? Porque esa era la noche que decidieron apoyar a Rabbi Akiva y apoyar a Bar Kokhba para salir a la rebelión de Bar Kokhba contra los romanos. ¿Qué, por la mañana, qué dijeron los alumnos? ¿Qué si llegó la hora de decir la Shema? Dicen los comentaristas, llegaron los alumnos y dijeron a los Jajamim, ya leímos la Shema antes de morir. Estamos dispuestos a salir a la guerra, entregar nuestra vida en tal de vencer a los romanos. Lamentablemente fallecieron, y el motivo que fallecieron, porque el mal que causó la destrucción todavía no cesó. Ese mal de las peleas internas, ese mal, ¿por qué se destruyó el segundo templo? Odio gratuito. Ese todavía sigue. Y Jajamín claramente dicen que los alumnos de Rabbi Akiva tenían un problema. Lo nagu kavod ze baze. Había falta de honor entre uno y otro. Al seguir esa mala cualidad de constantemente ir peleando uno con el otro, no tuvieron el mérito de ser salvados, que sea un milagro como el de Hanukkah con los griegos, debería de ser de los alumnos de Rabbi Akiva contra los romanos. Pero para que te pasen milagros, ¿qué hace falta? Unión. Al fallecer los alumnos de Rabbi Akiva, enfocó Rabbi Akiva toda su fuerza para enseñar a 5 alumnos, 2 de ellos muy destacados: Rabbi Meir Baal Hanes y Rabbi Shimon Bar Yochai. Ese trío de Jajamim, a ellos se les debe toda la Torah que tenemos hoy en día. Porque en ese momento de bajón, de oscuridad, de caída, si no hubieran esos 3, que ya voy a explicar a fondo lo que hicieron, si no hubieran esos 3, no sé si hoy en día hablaríamos de Torah o de clases de yoga. Gracias a ellos, todo se cuidó. Insinuados, como dicen nuestros sabios, en la palabra Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema, Shimon, Meir, Akiva, que son las iniciales de los 3. Seguimos existiendo hasta hoy por el zehut de ellos 3. Rabbi Akiva, eso es muy importante saber, enseñó la Torah, pero los 2 alumnos principales, Rabbi Meir y Rabbi Shimon, son diferentes en las áreas que ocupan. Rabbi Meir Baal Hanes se va a encargar de lo que se llama Torat Anigle, la Torah revelada. Revelada es, cuando entienden Rabbi Shimon entenderán revelada. Y Rabbi Shimon Bar Yochai se va a encargar de Torat Anistar, la Torah oculta, la Kabbalah. Rabbi Meir va a ser lo básico, lo literal, lo revelado. Y Rabbi Shimon Bar Yochai va a ser la parte oculta. Tanto es así que en la ciudad de Tiberia, imagínense cuánta energía se está generando en estos momentos, por eso se los puse en vivo, en directo, para que veamos la cantidad de Yehudim alzando su voz al Creador a nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, y nosotros justo a esta hora aquí con ellos.
nada más no bailen. Entonces. Rabbi Meir Balanés. Hello. La acabamos. Ok. ¿Escuchan? Rabbi Meir Balanés, que sepan, la Torah oral que tenemos, su base es las Mishnayot. Las Mishnayot las escribió Rabbi Meir Balanés, Rabbi Yehuda Hanassi. Pero su maestro es Rabbi Meir Balanés. Todas las Mishnayot, Rabbi Yehuda Hanassi las tenía preparadas por Rabbi Meir Balanés. 300 veces aparece Rabbi Meir en las Mishnayot. Rabbi Shimon Bar Yochai en la cueva hace la Kabbalah y pone todas las bases en la tierra del mundo místico, el mundo de la Kabbalah. Cuenta la Gemara. Se sentaron una vez los alumnos. Sí. ¿Qué es Mishnayot? Mishnayot es toda la recopilación que tenía. Ok, lo voy a explicar mejor. La Torah escrita es 5 tomos más. Son 24 tomos en total. Shir Hashirim, Teilim, todo eso es Torah escrita. Pero la Torah Shebe'al Peh, que se transmitía de padre a hijo, de maestro a alumno, la Torah oral, se transmitía, pero cuando se destruyó el templo y hubo problemas, decidieron Jajamim ya escribirlo, porque ya nadie garantiza que va a haber quien lo pase, por lo menos que quede escrito. Es la primera escritura oficial, masiva, son 2. Mishnayot, que la escribe Rabbi Yehuda Hanassi, alumno de Rabbi Meir Balanés, y el Zohar, que lo escribe Rabbi Shimon Bar Yochai. Son las 2 partes de la Torah, tanto revelada como oculta, que es escrita en esos momentos. Cuenta la Gemara. Una vez se sentaron los alumnos delante de Rabbi Akiva y dijo Rabbi Shimon Bar Yochai: tú, Rabbi Meir Balanés, tú te sientas enfrente. Tú, Rabbi Shimon Bar Yochai, detrás. Rabbi Shimon Bar Yochai se ofendió por... Es que los acomodaban por niveles. ¿Pero por qué poner a Rabbi Shimon Bar Yochai atrás? Oye, tú aquí. Y yo, tú fila 32. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué puso Rabbi Akiva a Rabbi Meir Balanés delante y a Rabbi Shimon Bar Yochai detrás? Lama. Lo dejo de lado. Hay una discusión muy grande sobre la fecha 14 de Iyar, que fue el jueves, que es el día de la Ilulá de Rabbi Meir Balanés. La gente pregunta, ¿dónde está escrito qué es la fecha? La respuesta que aparece es muy interesante. Debido a que la gente subían a Merón hoy en Lag BaOmer, pasaban el 14 por Rabbi Meir, hacían la Ilulá de Rabbi Meir y de ahí iban a Merón el 18 para hacer la Ilulá allá. ¿El orden cuál es? Primero. Otra vez, Rabbi Meir primero. ¿Por qué no hacían Rabbi Meir al regreso? De Merón para abajo, de regreso, pasas por Rabbi Meir. No, primero Rabbi Meir y después Rabbi Shimon. ¿Por qué? En base a lo que les dije, se entiende muy bien. La Torah es bella, larga, con muchos niveles. No hay que olvidarse. Primero, Rabbi Meir. Primero se estudia lo literal. Primero se estudia lo básico. Primero es lo que tienes que hacer tú aquí en la tierra. Cuando ya sepas todo, o mucho, ya te puedes abrir a niveles más elevados.
No puedes agarrar a gente ignorante que no saben, ven, clases de cábala, ven. ¿Cómo? Si no sabes lo básico, si no sabes Torah, si no sabes Gemara, ¿cómo ya vas a empezar a volar? Jajamín compararon el estudio con pan. Dijo Dios, leju lahamu belachmi. Vayan y coman de mi pan. La Kabbalah, ¿a qué se comparó? Al vino. Sod es secreto. Sod suma Yud Nun 10, 50 suma 70. Al igual que suma la palabra vino, yain. Es decir, Sod, Samech, Vav, Dalet, 66, 4 es 70 y vino es 70. ¿Por qué la Kabbalah se comparó al vino? ¿Por qué se comparó la Kabbalah al vino? Porque cuando lo tomas con el estómago vacío, te mareas. Así de fácil. ¿Copita de vino es bueno? Sí, come. Y en vez de cuando, un lejaim. Pero no puedes venir a tomar vino sin comer. Te mareas. En esa misma época, Arba'an ichnesu la pardes. Cuatro jajamim entraron al pardes. Al pardes desde el huerto a estudiar la parte mística más elevada. ¿Va? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el resultado de los cuatro? Elisha ben Abuyá renegó, maestro de Rabbi Meir Balanes. 2, 1, manicomio. El otro murió. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban esos dos jajamín que salieron muy mal por entrar al Pardes de la Kabbalah? Uno se llamaba Ben Azai y el otro se llamaba Ben Zoma. Preguntan los jajamín, oye, ¿cómo se llamaban? ¿Qué es Ben Azai? El hijo de Azai. ¿Cómo se llamaba? Se llamaban Shimon, ambos, casual. ¿Y por qué no se dice, uno se llamaba Shimon Ben Azai y el otro se llamaba Shimon? ¿Por qué no dice el nombre de ellos? Porque eran tan jovencitos que todavía no adquirieron ni siquiera el propio nombre. Es como cuando ven a un jovencito, ese es el hijo de fulano, ¿no? Es decir, todavía eres el hijo de. Todavía no creciste bastante para llamarte por ti solo. ¿Cómo llamaban a Moshe Rabenu? ¿Ah? El yerno de Yitro. Porque ¿quién conocía a Moshe? Nadie. Yitro famosísimo. ¿Quién es Moshe? El yerno de Yitro. ¿Cómo terminó la historia? ¿Cómo llamaban a Yitro? El suegro de Moshe. Cuando ya adquieres nivel, ya todos se llaman a tu nombre. Al ser tan jovencitos, Ben Azai, Ben Zoma, poca comida. Poca comida, el vino que hace, marea. Vino Rabbi Akiva cuando empezó a enseñar la Torah y dijo, tú Rabbi Meir Balanes primero, tú Rabbi Shimon Bar Yochai detrás. Para crear el orden del estudio. Primero estudias todo lo de Rabbi Meir Balanes, todos los Mishnayot, estudia Gemara, estudia Halajá, ¿qué dice el Rambam? ¿Qué dice el Yalkut Yosef? Cuando ya sepas lo básico, ahí pásate a Rabbi Shimon. Y por ello también, la costumbre era pasar primero por la tumba de Rabbi Meir Balanes, y cuando ya se adquirió ese nivel, ahora seguimos a Merón. Ahora sí a estudiar las cosas profundas. El estudio es una de las cosas que hay que reforzar. ¿Cuál es el problema que tenemos siempre cuando se nos pregunta, se nos exige? No. ¿Cuántas veces al día estudias? ¿Qué tanto lees? ¿Cómo va la lucha entre Netflix y la Torah? ¿No?
Normalmente estamos llenos de quejas. ¿Cuáles son las quejas? Es que no tengo tiempo. ¡Ay, qué día tan loco tuve hoy! ¡Ay, tenía tareas! ¡Ay, no! Me dolió la cabecita un poquito hoy. Cuenta la Gemara. Rabban Gamliel dijo, creo que era él, dijo, un día vi un barco en una tempestad muy fuerte y me dolió mucho por el tzadik que está en ese barco. ¿Y quién es? Hay una Gemara sobre Rabbi Akiva, esta de Rabban Gamliel es sobre Rabbi Meir Baal HaNes. Me dolió, Hazid, y el barco da boom, fuertes tormentas, olas, golpes, se rompe, entra agua, y yo llorando por Rabbi Meir Baal HaNes que está en ese barco. He aquí, dice el Jajam, que de repente le veo dando clases. En una ciudad, ya ahí, dando clases. Me quedé en shock. Me acerqué y le dije, oye, ¿cómo saliste de esa? Me contestó, pues entre ola y ola, me fui avanzando y avanzando hasta que logré llegar a la orilla y aquí estoy. ¿Pero qué hiciste? Le dice. Dijo, es que en ese momento que subí al barco, había alguien que no tenía que comer, un pobre en depresión. Me acerqué con él, le di de mi pan, ánimo, y por eso me salvé. Hasta aquí la historia. Vamos a estudiarla de forma profunda. Los que escucharon todas las clases, una vez dije algo parecido sobre Rabbi Akiva, que hay una Gemara parecida. Next. ¿Qué es el barco? Es la vida de Rabbi Meir Baal HaNes. Su vida. ¿Qué es la tempestad? Los sufrimientos que hay alrededor. Los retos. Los problemas. Rabbi Meir, su barco, ¿estaba en tempestad o no? Vamos a ver. Desde joven mueren todos sus 24,000 amigos. ¿Quién eran los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva? ¿Extraterrestres? ¿Quién eran? Compañeros de Torah. De repente pierdes del templo, exilio, romanos prohibiendo el estudio de la Torah, 24,000 entierros, todos ellos, algo que no sabía. ¿Dónde están enterrados los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva? Todos ellos enterrados en Tiberia. No sabía eso. Total, ¿qué depresión? Otra vez, otro rey, otro entierro, otro Kadish. ¿Y 24,000 alumnos qué significa? 24,000 familias. Más viudas, más huérfanos, más. Para el colmo de los colmos, a su gran maestro, con todo el apego y cariño que tenía Rabbi Meir Baal HaNes con Rabbi Akiva, le matan los romanos despellejándole en vivo. A Rabbi Akiva así falleció. A su suegro de Rabbi Meir Baal HaNes le envuelven con un Sefer Torah y le queman vivo. Y a Rabbi Meir con su esposa viendo la muerte de Rabbi Anania ben Terradion. Eso durante la vida de Rabbi Meir Baal HaNes. No dije que esto pasó en un día. Estoy hablando de la tempestad del barco en diferentes épocas. A su suegra la cuchillan, la matan allá, y a su cuñada la meten a prisión en un lugar de mujerezuelas, y Rabbi Meir sufriendo una tras otra. Si no sería suficiente, sus dos únicos hijos, salvo su hija, fallecen de repente en un solo Shabbat, y
termina la parte difícil, donde su propia esposa, Bruria, una vez lo hablamos aquí en la clase, se suicida. Entonces, viene Rabban Gamliel y ¿qué dice? Veía el barco de Rabbi Meir Balanés en esa tempestad, olas y golpes, y empezaba yo a llorar por él, como diciendo, ¿quién sale de esto? ¿Quién sale de esto? Y de repente le veo clases y Torah y ánimo y levantando la luz de Am Israel. Me acerqué con él y dice Rabban Gamliel, dime cuál es tu secreto. ¿Cómo? ¿Qué contestó Rabbi Meir Balanés? Entre ola y ola daba de comer a los demás. Es decir, a pesar de mis problemas, siempre procuré ayudar a los demás. Y aunque no lo crean, dice Rabbi Meir, el ayudar a los demás, te ayudas a ti mismo. Fíjense la clase de vida que tenían esos jajamim. Rabbi Akiva, ¿quién no entra a un manicomio cuando se te fueron 24,000 alumnos? Rabbi Shimon Bar Yochai, encerrado en una cueva 13 años, perseguido siempre por romanos. Y cada vez que te piden una clase de Torah y la das en público, corres el riesgo que entre un romano y mate. De tal forma que todos los días estás con posibilidad de muerte. Y de las peores posibles. No muertes de disparo, como vimos anteriormente, las peores muertes. Todas esas cosas se llaman lefun tzara agra. Cuanto más es el esfuerzo, más es la recompensa. ¿Cuántas veces tenemos que leer estas historias y decir cómo nosotros, viviendo una de las épocas más maravillosas de la historia, no pasando y que nadie pase ni 1% de esas tormentas, no pasando por nada de todo eso, nos hundimos en un vaso de agua? Y ya no puedo, ya me duele la cabecita. ¿Cuánto hay que aprender de la historia de cómo se revivió todo esto? Tiberias, como les dije, era la última cuna de la Shejina, dijo Rabbi Yohanan. La Shejina estaba en Jerusalén. Cuando llegaron y destruyeron Jerusalén, Rabbi Yohanan pasó el centro a Yavne. De Yavne lo pasaron a Usha, de Usha a Shfaram. ¿Dónde terminó la última gloria judía en Eretz Israel? Antes que empezó todo a desmoronarse por completo, Tiberias. Hoy en día, que sepan nada más, estaba investigándolo por una razón, están las ruinas de aquella Tiberias. Está a 2 kilómetros de la Tiberia que conocemos. Está el templo donde todas estas cosas pasaron. Están muchos de los lugares romanos que ahí se construyeron. Dijo Rabbi Yohanan, escuchen frase rara, ahí terminó la gloria yehudí antes del gran exilio, y en Tiberias comenzará la Geula. Cuando lo lees, dices, ya, seguro es la frase del alcalde, para animar a todos a decir, inviertan en Tiberias. ¿Qué lógica hay decir que la Geula va a comenzar en Tiberias? Hay 4 ciudades muy importantes. Está Jerusalén, está Hebrón, está Tzfat, está Tiberias. Entre nos, yo no tenía Tiberias tan catalogadas. Merón, Tzfat, Bas, Hebrón, Abod. Tiberias es Kineret para nadar y pescar. ¿Qué hay en Tiberias? Escuchen la explicación bella y con eso empiezo a cerrar la idea. En Tzfat, a unos kilómetros de Tiberia, hace 500 años, hubo una época muy especial. En Tzfat llegaron todos los grandes rabinos de los exilios de la expulsión de España, de Portugal. Llegaron y se asentaron en Tzfat. En una época habían ahí muy grandes luminarias. Desde Rabbi Moshe Cordovero, estaba Rabbi Yosef Karo, el de Shulchan Aruch, estaba Rabbi Shlomo el Kabetz, que escribió el Lejadodí, estaba el Arizal y sus alumnos.
el más importante de sus alumnos, Rabbi Haim Vital. Está escrito que la velocidad del Arizal era anormal. La cantidad de información de Kabbalah que daba el Arizal a su alumno Rabbi Haim Vital era mucha en cantidad, muy profunda en calidad, que en un momento dado le dice Rabbi Haim Vital al Arizal: Mejilá, bandera blanca, ya no retengo. Ya. Demasiado profundo, demasiado tenso, demasiado largo. No retengo todo esto. ¿De quién estamos hablando? De uno de los cabalistas más grandes de la historia, Rabbi Haim Vital, que toda la Torah del Arizal la tenemos hoy gracias a él. Él escribió todo, el Arizal casi no escribió nada. Él nada más habló todo el día. ¿Quién fue el que recopiló todo? Fue Rabbi Haim Vital. Si el receptor ya no puede retener, peligroso, ¿no? Un día dice Rabbi Haim Vital, me dice el Arizal: hoy nos vamos a Tiberia. Shujajam, porque poquito nadar, pescar. Vamos a Tiberia, renta una lancha y entramos al Kineret a remar un poquito. ¿Qué dijo Rabbi Haim Vital? No, hay que estudiar Torah, no sé, a lo mejor ejercicio, a lo mejor un poco de sol, meditación en el mar. Entran, dice Rabbi Haim Vital, ahí sentados me dice mi maestro: ¿dónde crees que terminó el pozo de Miriam, que durante 40 años siguió a Am Israel en el desierto y les abrió a todos los judíos que tomaban del agua del pozo de Miriam la cabeza para entender toda la Torah que Moshe Rabbeinu transmitía? El pozo, entrando a Eretz Israel, terminó en el Kineret, escondido allá. Te voy a llevar, y así fue, le lleva hasta el pozo de Miriam, mete un vaso, se lo da, lo toma Rabbi Haim Vital y escribe Rabbi Haim Vital: desde ese día, neuronas a millón, captación, entendimiento, se me abrieron todos los canales que existen. Dicen Jajamim, la Torah del Arizal, ¿se acuerdan los grados que hay? Pshat, Remez, Drash, Sod. Hay Pshat de Pshat, Remez de Pshat, Drash de Pshat y Sod de Pshat. Hay Pshat de Remez, Remez de Remez, Drash de Remez, Sod de Remez. Hay Pshat hay, ¿cuál es la más elevada? Sod de Sod. ¿Cuál es la más básica? Pshat de Pshat. Escuchen bien la frase. Hay un concepto que se llama Torato Shel Mashiach, la Torah de la Geulá. Que esa Torah va a ser que el Sod de hoy en día, no mi hoy tuyo, el Sod del Arizal, va a ser el Pshat de Pshat. ¿Ah? Vamos a hablar japonés. Pregunta al Jajamín: ¿cómo Am Israel va a poder captar todo eso? Hay que empezar en Tiberia. Hay que empezar en Tiberia, tomar esa agua y de ahí ya vámonos. Se sube tres rayas o 100 rayas sin problema. Creo que adrede tenemos a Rabbi Akiva con el luto de los 24,000 alumnos en estos días del Omer. Adrede tenemos a Rabbi Mir Balanés en estos días antes de Shavuot. Adrede tenemos a Rabbi Shimon Bar Yochai en Lag BaOmer pre-Shavuot. Porque todo esto al final es una gran preparación para el Matan Torah de Shavuot. Cuanto más nos preparamos, más listos estamos. Para eso, todo lo que se hace en estos días, los que acostumbran leer Pirkei Avot, los que acostumbran estudiar una horita más de Torah, los que acostumbran arreglar el Ben Adam Lajavero, todas las cosas que hagamos en estos días pre-Shavuot, simplemente preparas tu utensilio para recibir más. Preparas tu persona para recibir más de esa luz divina maravillosa que cae en Shavuot, exactamente a la hora que se lee en Shachrit,
los 10 mandamientos. Este es el momento culminante en todo este proceso. Voy a explicarles un poquito más de la grandeza de lo que es Rabbi Shimon Bar Yochai y la forma que él nos dio de estudiar para que logremos, Bezrat Hashem, recibir un poquito el olor del olor, el pshat de pshat de pshat de pshat del Sod. ¿Por qué? Porque cuando pierdes la parte espiritual de los versículos, es como quitar el alma al cuerpo. El cuerpo puede ser bello, sin alma es muerto. Los versículos, las parashiot, los conceptos pueden ser bellos, sin alma les falta algo muy importante. Si Rabbi Meir Baal HaNes hizo el cuerpo, Rabbi Shimon Bar Yochai insufló el alma. Nosotros al final, ¿qué tenemos que procurar tener? Los dos a nuestro nivel, a nuestra información, comiendo y tomando, sorbitos aunque sean los mínimos chiquitos de vino, pero ahí estudiando.